Nada, antes de empezar el acto propiamente dicho, dos cositas de organización de esta jornada. Una, os vamos a pasar esta hojita para que digáis vuestra preferencia sobre si preferís, como va a ser este año, una jornada en 2 semanas, lunes, miércoles y viernes de cada semana, o bien, como era hasta ahora, en una sola semana todos los días de lunes a viernes. Entonces aquí tenéis la posibilidad de decir cuál es vuestra preferencia, ¿vale? Tacháis una casilla en un sitio o en otro según la preferencia. Y otra cosa, para financiar en parte esta jornada, pues estamos haciendo un sorteo, unas papeletas a 2 euros nada más, en lo que se sortea por la generosidad de Ángeles de la Torre Bravo, artista aquí presente, una acuarela muy bonita de una serie que ella tiene sobre Miguel Hernández. Entonces os lo digo porque al finalizar el acto, si queréis, pues están a la venta las papeletas a 2 euros. Se rifará en la fiesta del sábado día 17 en el Huerto del Moro a las 6 de la tarde el sorteo, ¿vale? Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Agradecer también, por supuesto, claro, como cada año, a la universidad, al Departamento de Historia Contemporánea y especialmente a Alberto, al profesor titular del Departamento, Alberto Carreño Linares, que es el que ha gestionado esta sala y muchas cosas más. Bueno, pues, como digo, bienvenidos a esta 13ª edición del Febrero Republicano, de la primera a la tercera. Sí, a la tercera. Esperemos que es inesperada, como el título de hoy. Entonces, pues, sabrán que, bueno, como creamos hace en 2019, Sebastián Martín Recio y yo creamos a partir de un grupo de profesores que ya habían participado en estas jornadas y demás y compartían la, digamos, filosofía del evento, pues creamos el Ateneo Republicano de Andalucía y desde entonces, pues, con esa capacidad ya mayor que teníamos, pues empezamos a hacer el Febrero Republicano en Barrios, que se ha desarrollado esta semana pasada. Allí ha estado, pues, en las asociaciones del Polígono Sur, ha estado Sebastián Martín Recio, que querían porque le ofrecemos a las asociaciones vecinales que ellos ponen el local y nos dicen de qué tema les preocupa o les interesa que se hablen, y allí pues mandamos a las personas. Y entonces, pues, como digo, allí querían que se hablara de la sanidad pública y fue el presidente del Ateneo Republicano, Sebastián Martín Recio, el presidente. También Eloy Ares Castañón, que es también profesor de Historia Contemporánea en la Asociación Retiro Obrero, la Macarena, querían que se les hablara de la Revolución de 1868 en Sevilla. Allí estuvo este profesor también, en fin, Triana también querían que se hablara de los derechos de las mujeres en la Segunda República, en la Asociación Vecinal Triana Norte, y fue Nuria Roldán, una compañera nuestra, miembro de la Junta Directiva del Ateneo. En fin, porque pensamos que es fundamental sacar el conocimiento
de la universidad llevarlo a los barrios también, ¿no? También tienen derecho a que se les cuente cosas, se les hable y participen y debajan. Entonces, pues, ahora comienza la segunda parte del febrero republicano, que son las jornadas universitarias. Como ven, pues el título genérico, bueno, también creamos un comité científico hace un par de años, si no recuerdo mal, un comité científico formado por una decena de profesores y profesores, tanto de la Universidad de Sevilla como Pablo de Olavide y Ángel Duarte Montserrat, el catedrático de la Universidad de Córdoba. Un comité científico que es desde entonces el que dota de contenido a estas jornadas universitarias. Esto no es una cosa de un partido, el contenido republicano era partidista, ¿no? Y esto no, en el origen del febrero republicano está la organización de la sociedad civil, no de los partidos políticos, ni de los sindicatos, ni de etcétera. Bueno, pues como decía, se ha titulado este año Territorialidad, Plurinacionalidad y Estado laico. Bueno, la agenda política de nuestro gobierno parece ser que afronta claramente los dos primeros términos del título, pero tengo que decir, como miembro de Europa Laica que soy, que me tiene muy decepcionado este gobierno, puesto que el Estado laico no figura en la agenda. Es evidente, ¿no? Las visitas de los distintos ministros del gobierno progresista pues van a ver al Papa, pero de lo que no hablan de lo que preocupa a mucha ciudadanía, porque bueno, se nos dice mucha gente por parte de la izquierda, bueno, es que eso no está en las necesidades de la gente. Bueno, están haciendo una labor magnífica con la reforma laboral, etcétera, etcétera. Pero bueno, la Iglesia se lleva 12.000 millones de euros de dinero público. Con ese dinero come mucha gente y se solucionan muchos problemas, 12.000 millones de euros. Luego está el tema de las inmatriculaciones. Honrosas excepciones como Francisco Sierra, que se ha reunido, si no recuerdo mal, un par de veces con la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla contra las inmatriculaciones, pues salvo contadas excepciones como la que digo, en la agenda política de los partidos no figura tampoco esa reivindicación. Se ha quedado el 80% de la Iglesia Católica, la jerarquía, mejor dicho, de la Iglesia Católica con el patrimonio histórico nacional, ¿no? En fin, que sea muy poco. Por otro lado, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publica mensualmente una estadística donde se ve claramente el aumento de la secularización de la sociedad española. El 20% ya es el único que se casa por lo civil, por ejemplo. Y no salen las masas populares a reivindicar el Estado laico, pero la gente pasa olímpicamente de muchos dogmas y muchas historias de la Iglesia Católica. Pedro Sánchez, en la investidura de la pasada legislatura, dijo, saben que soy muy crítico con este gobierno y con el que sea, claro, en mi programa de radio, quiero decir, en Sintonía Laica, que he dicho que esto lo viene realizando tanto de la Primera República de Andalucía como un programa de radio que se llama Sintonía Laica. Se le olvida a mucha gente, claro, lógico. Bueno, pues digo que, en fin, que él dijo que haría las modificaciones necesarias para el retorno al dominio público de los bienes matriculados desde 1946 por la jerarquía católica, con el visto bueno del registrador de turno. Y bueno, eso se ha quedado andando al petazo. En fin, me callo porque quien tiene que hablar ahora son ellos, y le paso la palabra al presidente de la República de Andalucía, Sebastián Martín Recio. Hola, buenas tardes. Quiero mostrar la satisfacción de estas jornadas del Ateneo Republicano, el Febrero Republicano, por el contenido de las personas que vienen a debatir con nosotros. Particularmente, en este caso, Gerardo Pisarello,
que ha venido ya en varias ocasiones y al que consideramos pues un compañero del Ateneo Republicano de Andalucía. Y por cierto, quiero felicitarle aquí públicamente por la intervención que tuvo en el Congreso de los Diputados en el debate sobre la ley de amnistía. Una intervención breve, por exigencia del protocolo, pero totalmente clara, contundente, expresiva de lo que pensamos la mayoría. Y también Francisco Sierra, el anterior presidente de este Ateneo, profesor. Quisiera felicitarle por algo que a lo mejor no se lo espera, y es que yo estuve el otro día, hace un par de días, en la conferencia que se impartió en CICUS sobre Gramsci. Y de verdad que fue una sorpresa encontrarse un salón con más de 300 personas abarrotado de muchos jóvenes, digamos, en torno a la figura de Gramsci. Digamos, una satisfacción de las pocas que suelen ocurrir. Decirle que el Ateneo Republicano tiene como estrategia, por un lado, estar presente con los movimientos sociales, las plataformas democráticas y sociales que se van creando, e intentar, dentro de lo posible, cultivar lo que es la cultura republicana, que es una cultura de participación, de tolerancia, de fraternidad. Es una cultura que intenta profundizar la democracia. Y estamos en un momento muy complicado. Estamos en un momento desde hace varios años y ahora con mayor agudeza donde hay una triple regresión que nos está viniendo y a la que tenemos que dar respuesta política, ideológica y organizada y social. Una regresión social con un incremento de las desigualdades sociales y nada más que tenemos que ver las cifras que marcan los superávit y los beneficios que tienen la banca y las grandes empresas. Unas desigualdades sociales que se pueden ir frenando un poco con las políticas sociales que se están desarrollando, pero que en su raíz están ahí presentes por el tipo de sistema que tenemos. Una regresión territorial que viene marcada por un menosprecio, por decirlo así, de la plurinacionalidad que tenemos. Una regresión territorial que se está exacerbando en muchas capas populares, viendo a los catalanes, a los vascos y, por supuesto, a los andaluces de pro de manera despectiva, donde se establece como gran mal una ruptura, una quiebra del Estado español, como una gran amenaza para aglutinar los sentimientos más primitivos que pueden darse. Y una regresión de las libertades, de los derechos democráticos, que ya se está diciendo que cortar una carretera puede ser un delito de terrorismo. Es decir, si aquí estuviera presente el indio, que en paz descanse, de Astillero, tendría que ser condenado con carácter retroactivo por delito de terrorismo por las manifestaciones que hacían en el puente de Quinto Centenario los obreros de Astilleros de Sevilla, que quemaban también neumáticos. Bueno, en Francia Macron tendría que declarar delito de terrorismo todo lo que están haciendo la gente contra la garantía de la vida que se está dando. Una regresión democrática completa. Y frente a eso, todos, y el Ateneo Republicano quiere ser factor coadyuvante, quiere ser factor que cree sinergias, catalizador, que fermente la participación, la unidad entre la gente para avanzar en el progreso que queremos, que es un progreso democrático, no solo en la forma, sino también en el fondo. Democrático, que sea social, con un Estado que blinde los derechos sociales que tenemos y que blinde también los derechos civiles que hemos conquistado. Esa es la tarea del Ateneo y hoy, este febrero, inicia esta jornada en la que esperamos que acudan a ella y ya tenéis el tríptico con todas las preguntas. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a los responsables, a los compañeros y compañeras que organizan estas jornadas, especialmente a Miguel Campillo y a todo el equipo, a Valencia, a mis compañeros Sergio, que están detrás, a Carlos, de la organización de este evento. Gracias por tener la oportunidad, ¿no?, de presentar a un colega, no sé qué términos han usado, probablemente entre profesores anda al juego, ¿no?, entre colegas.
y en cierto modo es así, o entre compañeros de bancada, pero les voy a indicar en la presentación, si me permiten saltar un poco el protocolo, algunas cuestiones que ustedes probablemente no conozcan, que tampoco el interesado conoce como autor y que me van a servir para hacer una breve presentación del trabajo que hoy va a dar lugar a un diálogo. Primero, fundamental, aunque se sorprendan, nuestro conocimiento mutuo no es de ser compañeros del Grupo Plurinacional Sumar, tampoco de los encuentros aquí en el Ateneo Republicano, en la jornada de Febrero Republicano. Nos conocemos hace muchas décadas, hace mucho tiempo. Para quien no conozca, Gerardo Pisarello, aparte de un excelente profesor y académico de Derecho Constitucional, forma parte de esa tradición escasa en nuestro país, crítica, esa escuela crítica jurídica, no de la de Sevilla como Pérez Royo, pero sí de otra que es muy importante, en la que nos encontramos y participamos hace muchos años, la de nuestro querido amigo ya fallecido Joaquín Herrera, de Filosofía del Derecho, de Derechos Humanos, en la que compartimos muchos espacios de discusión, de debate, en el máster que fundamos de Derechos Humanos en la Universidad Pablo Olavide, en el que había un espacio no solo de esperanza y de articulación política a los movimientos sociales, sino también de discusión, de fondo, ¿no? Con la crítica jurídica y muchos de los elementos que ahora están en la agenda pública del Lawfare. Es decir, que su ida y venida a Sevilla, aparte de este febrero, como decía Sebastián, no es la primera vez que asiste a las jornadas universitarias, viene asiduamente participando en ese posgrado, últimamente con las obligaciones del parlamentario menos de lo que sería deseable, pero nos ha visitado en muchas ocasiones aquí en Sevilla. También quizás lo conozcan que además de un gran orador, como lo habrán escuchado en sus intervenciones parlamentarias, no solo sobre la ley de amnistía, sino sobre muchos otros ámbitos, es un gran parlamentario como uno de los protagonistas del libro, Pi Margall, en su capacidad de articulador entre diferentes tendencias, las más radicales, como describe el libro, y algunas más moderadas. Bueno, tiene una gran capacidad de diálogo con las diferentes fuerzas políticas que en el Parlamento, y eso es importante, más allá del papel relevante en la mesa del Congreso, esa labor es fundamental en un contexto como el que describía nuestro presidente del Ateneo, de tensión, de polarización, de dificultades objetivas para poder sacar adelante no solo una agenda social, sino el propio ámbito de deliberación, en toda democracia formal representativa en el Parlamento, sobre las iniciativas legislativas. Y quizá conozca esto ni ustedes ni el interesado, ¿no? Él es el responsable también de que con mi compañera de vida, Daniela Monge, hace algunos años, más de 2 años, por presentación de uno de sus libros en este mismo espacio del Ateneo Republicano, pues uniera nuestras vidas. Esto no lo sabes, pero que no salgas de aquí, no, efectivamente fue responsable de esa presentación que compartimos de ese libro y de ese espacio en el seno del Ateneo Republicano, todo hay que decirlo. Bien, hoy presentamos un texto que además de describir no solo los acontecimientos en torno a la Primera República, y a pesar de que el título parece un oxímono, la República Inesperada, cuando estamos esperando la tercera, parecería que es una impugnación a ese proceso, pero tiene viva actualidad. Es un libro que, aunque tiene una dimensión histórica, se tiene y se debe leer en el contexto actual de debate sobre libertades públicas, en la hipótesis Díaz Ayuso, de lo que implica los movimientos de las fuerzas retrógradas, rentistas, monárquicas, colonialistas, religiosamente fundamentalistas que nos gobiernan en la hegemonía del poder económico y que han siempre estado en contra de todas las iniciativas reformistas, de regeneración democrática y de liberalismo. De algún modo es un ejercicio histórico, pero de reconstrucción de lo común y de los esfuerzos en esa Primera República en favor de la educación pública, de la libertad de expresión, de redistribución de la riqueza y también de defensa de la paz y de cuestionamiento de las aventuras coloniales que ese modelo del concepto imperial o de España se ha tenido en la historia del XIX y lamentablemente, por lo que vemos en el siglo XXI con algunas fuerzas representadas en el Parlamento, también en el siglo XXI. Y tienen 2 partes interesantes que destacaría. Una tiene que ver con la memoria de las luchas populares de esperanza de las clases subalternas desde el sexenio democrático, en los límites de lo posible. Sirve como lección también de qué márgenes permite el debate en nuestro país, de la confluencia de diferentes fuerzas políticas y de las iniciativas que desde abajo, desde el cantonalismo, de la Junta de Gobiernos locales, desde un espacio de amalgama variopinto
de los ateneos, de los casinos, de las cooperativas, de la prensa republicana, de los teatros, de los cafés, de las juntas locales, permitieron construir ese proyecto político de la República, que hicieron posible, más tarde que pronto, el desarrollo de la Segunda República. Un libro también poblado de personajes, aparte de los que ya conocen ustedes, como Fermín Sancochea, Guillermina Rojas, los debates entre Prim y Margal, personajes interesantes como Xaudaró, que recupera un elemento que aquí en el Ateneo intentamos impulsar a iniciativa del actual presidente Sebastián Martín Recio, ese proyecto constitucional de base de una constitución política o principios fundamentales para un sistema republicano. Un proyecto que en su momento ya tuvo iniciativas y que también sería momento de recuperar ese espacio como en su momento se dio para construir un proceso constitucional. Dicho sea de paso, entre los invitados para iniciar ese proceso de la Ateneo Republicana a nivel estatal, aparte del apoyo de Pérez Royo, estuvo evidentemente el de nuestro invitado el día de hoy, Gerardo Pisarello, como constitucionalista, como académico y como persona comprometida. En fin, un trabajo para actualizar la memoria, la historia y los frentes culturales que tenemos por delante. Sobre ello vamos a hablar, no solo una visión histórica, sino actual, porque creo que es lo interesante. Voy a explicar muy brevemente la dinámica, en torno a 40 minutos de intervención que tendrá Gerardo, y después abrimos un debate de media hora, en torno a las 8 tendríamos que ir terminando para hacer posible que tenga retorno, porque aquí cada voto vale en la actual coyuntura del parlamentarismo, así que tiene que estar de retorno el día de hoy. Así que sin más preámbulo, agradeciendo el esfuerzo que me consta que la agenda es complicada de Gerardo, tiene la palabra en el preámbulo a nuestro invitado y ha sido de este Ateneo Republicano. Gerardo Pisarello, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues para mí la verdad es que es un auténtico placer volver a estar aquí, en este Ateneo Republicano que considero mi casa desde hace mucho tiempo, acompañado de amigas y amigos tan queridos, gente luchadora desde hace muchísimo tiempo. Ver este aula llena me produce mucha satisfacción, porque quiere decir que a pesar de los tiempos difíciles y ásperos que estamos viviendo, pues ese germen republicano sigue creciendo, ¿no? Honrado, como siempre, estar acompañado por viejos y veteranos luchadores como Miguel Campillo, a mi querido Sebastián Martín y Recio, y a mi compañero Francisco Sierra también, y por supuesto acompañados de nuestra niña bonita que hoy viene con Cufilla recordando la masacre de Palestina, como no podía ser de otra manera, porque algo que caracterizó sobre todo a la tradición de la Primera República, aunque en la Segunda República también estuvo presente, fue pues el anticolonialismo y la solidaridad y la fraternidad con los pueblos oprimidos. Así que lo menos que podíamos hacer hoy pues es acompañar, ya digo, a la efigie republicana por excelencia del recuerdo y la vindicación de una Palestina libre, que es uno de las consignas, ¿no?, de nuestro tiempo, en ese momento tan duro y tan terrible que se está viviendo en Oriente Medio. ¿Por qué la Primera República, ¿no? Esto como sabéis, la Primera República es una experiencia olvidada, ¿no? Una república de la que poco se conoce en comparación, desde luego, con la Segunda República, ¿no? Y yo, sin embargo, soy un enamorado de la Primera República. Soy un enamorado de la Primera República porque, a mi juicio, la Primera República tiene algo de juventud, de modernidad, que quizá la Segunda República ya no tenía. Y también me parece, esto no lo había pensado tanto antes, pero el hecho de que la Segunda República fuera aplastada como consecuencia, ¿no?, de la ofensiva de los fascismos, del levantamiento franquista, y que supusiera 40 años de dictadura, eso fue una cancelación tremenda de lo que fue la tradición republicana. En cambio, en la Primera República quedaron muchas cosas abiertas, quedaron muchas semillas planteadas que luego no se retomaron. Y sin embargo es muy olvidada. ¿Por qué es olvidada? Bueno, precisamente por eso, por los caminos que la Primera República abría. Franco solía decir, ¿no?, hay que borrar de la historia del siglo XIX. Si algo obsesionaba a Franco era
la necesidad de olvidar el siglo XIX español. ¿Por qué? Bueno, entre otras razones, porque en ese siglo XIX, digamos, estaba la semilla de la tradición republicana, de las tradiciones republicanas hispanas, que fueron tradiciones de una enorme creatividad, de una gran rebeldía, de un espíritu, y esto lo puedo decir con mucha claridad aquí en Andalucía, de un espíritu fuertemente libertario, igualitario, fraternal, que hizo que experiencias como la Primera República también deslumbraran al mundo. Yo comienzo mi libro con un poema de Walt Whitman, el gran poeta de la democracia norteamericana, dedicado a la España de 1873, porque cuando se proclama la República de Febrero, los pueblos más avanzados de la época ven eso como una gran esperanza, ¿no? No es casual que dos de los países, la Primera República, no penséis que tuvo un gran recibimiento internacional, como todos los intentos republicanos y democráticos peninsulares, la verdad es que tuvo bastante mala suerte, porque irrumpió en un momento en que ya se había producido la represión de la Comuna de París, estaba bastante sola, como luego le pasó a la Segunda República también, la dejaron sola y estaba sola. Y a la Primera República, en cambio, además de Costa Rica y otro país de América, fue reconocida por los Estados Unidos y por Suiza, que eran las repúblicas federales, democráticas, pues más avanzadas de su época, ¿no? Estados Unidos venía de producirse, ¿no?, la guerra civil, la lucha contra el esclavismo, ¿no?, las figuras que descollaban. Y por eso no es casual que Walt Whitman le dedique ese poema a la Primera República. Y no solo Whitman, se la dedica a Whitman, pero Víctor Hugo también, ¿no? Si se proclama la República en España, la paz reinará en Europa. Es decir, ven a la República como la posibilidad de instaurar precisamente lo que queríamos recordar hoy en este homenaje a Palestina, ¿no? La posibilidad de que exista paz, la oposición a las guerras coloniales, la oposición a las guerras imperiales. Y de hecho, otra cosa que quiero dejar como para el debate es tener muy presente algo que yo descubrí, que no sabía mientras iba escribiendo el libro, que los grandes enemigos de la Primera República, quienes propician el golpe contra la Primera República, no solamente son los sectores oligárquicos y rentistas de siempre, sino que además es el partido esclavista, es el partido negrero, como se decía en esa época. Es decir, es el partido imperial, nacional, imperial español, formado por esas oligarquías que buscaban, ¿no?, obtener su botín de las colonias. Y el movimiento republicano nace como oposición a eso, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué era tan importante el reclamo de la abolición de las famosas quintas, ¿no? Que las quintas no era sino llevar al servicio militar a gente campesina, gente trabajadora, que no querían ir. Entre otras razones porque no querían ir a dar batallas coloniales, imperiales, que no eran las suyas. El cantón de Cartagena, ahora está probado de manera documentada, que buena parte de quienes participaban en el cantón de Cartagena eran desertores. Ese era el núcleo del movimiento republicano. Gente que decía no a la guerra, con nosotros no. Y gente, por supuesto, de clase obrera y de clase trabajadora. Como se pueden imaginar, esto al franquismo no le gustaba para nada. Y sin embargo, hay una gran paradoja, porque la Primera República, que es una cosa olvidada, sin embargo es rescatada en varias ocasiones por la derecha actualmente. A mí me sorprendió un día que me levanté y leí en el periódico una declaración de Isabel Díaz Ayuso, hablando del primer gobierno de coalición, ya del anterior, en el que ella decía: habráse visto, hemos llegado a un momento donde viene esta gente que lo que quiere es la República Federal y Laica. Para alegría de Miguel Campillo, pero para desasosiego de Isabel Díaz Ayuso, esa derecha sabía de lo que estaba hablando. Y también recuerdo al luego caído en desgracia Pablo Casado, cuando era digamos el máximo dirigente del Partido Popular. No me voy a olvidar una intervención que hizo en el Congreso, en la que él subió a la tribuna y dijo: porque aquí vienen los cantonalistas, ¿no? Que a mí se me infló el pecho casi con orgullo, ¿no? Como nieto de andaluces pensé, muchos de esos estaban en Andalucía en esa época, ¿no? Porque el movimiento cantonal no dejaba de expresar una revolución que no pudo producirse, pero que expresaba la impaciencia y la urgencia que tenían las clases populares, que llevaban
décadas esperando que se produjeran algunos cambios sociales importantes, comenzando por el reparto de la tierra, y que evidentemente pusieron todas sus esperanzas en esa Primera República, ¿no? Por lo tanto, que Díaz Ayuso y Casado identificaron la Primera República como el peor de los males ya nos debería servir para repasar un poco qué había allí que a la derecha le molesta tanto, ¿no? Y luego, esto también lo puedo decir aquí en Sevilla, otra cosa que es interesante de la Primera República y que no ocurre del mismo modo en la Segunda, la Primera República es muy catalana y sobre todo muy andaluza. El sello de la Primera República es catalano-andaluz. Con los catalanes un poco más cansados, porque venían batallando de otras batallas anteriores, pero es el arco mediterráneo, que va de toda esa zona de las ciudades pues de Barcelona, aunque también digamos hay participación en ciudades gallegas, pero sobre todo el arco mediterráneo, ¿no? Alcoy, y luego hasta llegar a Andalucía, los grandes protagonistas del impulso de la Primera República. Y por eso es muy interesante, porque a mi juicio, y no quiero aquí incurrir en ningún tipo de falso patriotismo territorial, ni mucho menos, pero es verdad que cuando Cataluña y Andalucía se entienden, los poderes establecidos tiemblan, ¿no? Y allí hubo una chispa de que efectivamente aquello podía pasar, ¿no? Luego me gusta también la Primera República porque la Primera República es hija de uno de los momentos clave de la historia española, que es el llamado sexenio democrático, ¿no? La llamada Revolución Gloriosa. Esos años que se abren con la llamada septembrina, la Revolución de Septiembre de 1868, que acaba enviando al exilio a Isabel de Borbón, ¿no? A Isabel II. Y eso es muy interesante. Yo antes tampoco lo tenía tan presente, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona hay una plaza en el barrio de Gracia que se llama Plaza de la Revolución, y es la plaza de la Revolución de 1868. Yo antes llevaba a mis hijos a tomar un helado ahí, pues actuaba de manera, no me generaba nada especial. Y de pronto, claro, al estudiar la historia, cada plaza en cada rincón de España que lleve el nombre de Revolución de 1868, pues hay que quitarse el sombrero y hay que saber que allí pasaron grandes cosas. Ahí nació la posibilidad, como decía Antoni Juglar, de una España que no pudo ser. Hay un libro fantástico de Antoni Juglar, que era un profesor de Barcelona, que escribió un librito que se llama La España que no pudo ser, que es la que se abre con el sexenio, hijo de la Revolución de 1868, que se cierra con la experiencia republicana. La experiencia republicana es el último intento de radicalizar democráticamente ese imperio. Y el golpe contra la Primera República es el golpe contra la España que no pudo ser. ¿Qué España? La España federal, la España republicana, la España social, la España laica, la España comprometida con la paz, comprometida con el anticolonialismo, donde las mujeres, eso pasa en la Segunda República y también en la Primera República, la irrupción de las mujeres en el espacio público. España o Iberia, porque una de las grandes conclusiones a las que llegan las republicanas y republicanos de esa época es que lo que hay que repensar republicanamente es Iberia. Y por supuesto, Iberia dentro de Europa, e Iberia dentro de un proyecto de fraternidad universal, siempre el ámbito de la hermandad republicana de la fraternidad se iba expandiendo. Entonces podía ser hispana, pero luego era ibérica, pero luego era europea, era internacional. Incluso los vínculos, como digo, con África, ¿no? y con América toda. Eso es una cuestión que también es bastante interesante. Y me interesa también, para agregar otro elemento del debate, algo que Francisco comentaba ahora, los personajes que aparecen en esa Primera República. Hay uno que a mí me tiene fascinado, y de hecho el libro que estoy escribiendo, intentando acabar ahora, es una biografía de Francisco Pi Margall, precisamente, ¿no? Que fue uno de los presidentes de la Primera República. ¿Por qué? Bueno, para decirlo en un lenguaje que podamos entendernos y que sirva para el debate, o al menos para que genere curiosidad, Pi Margall era una especie de mezcla entre Gramsci y Salvador Allende. Cuando piensen en Pi Margall y vean una calle que lleva ese nombre, ¿por qué? Bueno, fue un Salvador Allende en el sentido de que Pi Margall fue presidente de la Primera República durante 5 semanas,
Pero antes de ser presidente y mientras era presidente del Ejecutivo, fue ministro de Gobernación. Es decir, era como el ministro del Interior. Es decir, el que controlaba la Fuerza Armada. Pino era un militar. No era un personaje de sable. No era un personaje épico. Se han escrito pocas biografías sobre Pino, porque Pino es un personaje que fascine. No era Garibaldi, para entendernos, ¿no? No era ni siquiera Prim, que luego podemos volver sobre sus personajes, ¿no? Porque la monarquía borbónica, cuando cae Isabel II, cae por una conjunción del movimiento popular con apoyo militar. Esto es un detalle, es un dato, pero es un dato importante. Porque el movimiento popular solo no podía derrocar a la monarquía. Porque la monarquía tenía el ejército de su lado. Pero los levantamientos militares tampoco podían derrocar a la monarquía porque no tenían al pueblo de su lado. La Revolución Gloriosa es una especie de alianza entre los sectores progresistas del ejército y los sectores populares. Y con eso logra expulsar a Isabel II. Lo que pasa es que Prim, que era el militar en esa época, no era republicano. Como Prim no era republicano, intentó con otro rey, a ver si podían conseguir otro rey, se paseó por toda Europa buscando un rey alternativo que no fuera Borbón. Sabía que los Borbones eran un problema, eso lo tenía clarísimo Prim. Seguramente, como siempre recordamos, había escuchado, había leído esa frase famosa de Talleyrand, ¿no? el cínico asesor de Napoleón, que decía: es costumbre real robar, pero los Borbones exageran, ¿no? Ya sabían que los Borbones eran un problema. Pero Prim tiene la idea de, bueno, pero intentemos con otra dinastía, a ver si así nos sale bien la cosa. Y la cosa no salió bien tampoco, ¿no? Y entonces ahí viene el momento republicano. Y los que llegan a presidir la república son personajes que vienen, uno podría decir, de las clases medias que tenían un vínculo con las clases populares. Que es el caso de Stanislao Figueras, que es el caso luego de Salmerón, que es el caso luego de Castelar, salvo Pi Margall. Pi Margall era hijo de obreros, su padre tejía telas y su madre tenía una yesería al lado de la iglesia de Santa María del Mar. Si habéis visitado en Barcelona la iglesia de Santa María del Mar, desde la casa de Pi Margall se veía el frontispicio de esa iglesia gótica, que es una de las iglesias más populares y más queridas de Barcelona, y era de clase popular, era de clase trabajadora. Pudo estudiar porque estudió en un seminario, sus padres tuvieron que hacer un gran esfuerzo para que creciera en esa educación, digamos, religiosa, católica, pero muy fecunda, porque eso lo formó en humanidades, aprendió el latín, aprendió el griego. Fue un gran autodidacta, Pi Margall, pero era una persona de clase obrera, de clase trabajadora, que luego se volvió ateo, y luego entendió que la iglesia era un gran problema también. Es decir, Pi entendió muy rápidamente que el bloque reaccionario, que sigue existiendo hoy, estaba formado por la monarquía, pero luego por la oligarquía terrateniente o financiera, inmobiliaria, diríamos hoy. El partido inmobiliario financiero que sigue existiendo hoy, pues existía en el siglo XIX y era parte del problema. Y la iglesia que apoyaba a ese partido, y el ejército que en buena medida apoyaba a ese partido. Esa era la conjunción de las fuerzas reaccionarias del siglo XIX, y mutatis mutandis, eso lo seguimos teniendo hoy con algunos nombres cambiados, ¿no? Y eso se ve efectivamente en la Primera República, y Pi lo ve. Pi se va, con 23 años, se va de Barcelona a Madrid. Claro, hay otra gran pregunta. ¿Por qué Pi Margall es uno de los padres del federalismo hispano? ¿Por qué alguien se hace federal? Es una gran pregunta. Primero es federal porque es catalán, esto hay que decirlo, ¿no? Es catalán, y entonces en Cataluña, como ya explicaba Fran ahora, pues en esa época personajes como Abdó Terradas, como Xaudaró, ya construyen esta idea del federalismo. Entre otras cosas, precisamente por esa distancia que Cataluña tuvo respecto de la idea del Estado, hizo que siempre el republicanismo catalán tuviera ese componente fuertemente pactista, ¿no? Hay que reconstruir el pacto. Esta península es es un conjunto de pueblos que en algún momento fueron reinos. Pi dice, en algún momento fueron reinos o naciones, y si queremos que haya algún tipo de pegamento, hay que reconstruir el pacto. Hay que pactar. Individuos, municipios, los pueblos, hasta llegar a hacer un pacto, ¿no? Y que ese pacto luego tiene que trascender la frontera, porque tiene que ser ibérico. Y Pi
esa teoría, digamos, del pacto, viene en buena medida de lo que ya estaba en la base de lo que era el republicanismo catalán en esa época. Pero ¿qué ocurre? Pi se va con 23 años a Madrid, llega a la corte, ¿no? Intenta ganarse la vida pues escribiendo, lo cual no era fácil siendo alguien de familia de origen popular, trabaja como periodista, en fin, se ve inmerso en una serie de revoluciones que se producen en esa época. No hay ningún personaje político que no sea hijo de lo que ocurre en la calle. Y Pi es hijo de alguna de las grandes revueltas de esa época. Pensemos, siglo XIX, 1848, la primavera de los pueblos, en toda Europa se produce un gran levantamiento. Luego a Pi le toca estar en Madrid cuando se produce una revuelta en 1854, la llamada la Vicalvarada, que es muy interesante porque hay un historiador que dice que la Vicalvarada fue el 15M del siglo XIX, en Madrid, lo compara con el 15M. Hay un 15M en Madrid y Pi Margall está en medio de la barricada allí. Y entonces se escribe su primer libro que se llama Reacción y Revolución, que es un libro fantástico, es un gran panfleto político. Y en ese libro, Reacción y Revolución, Pi dice, la reacción, el bloque reaccionario, está integrado básicamente por la monarquía, la iglesia y la propiedad rentista. Punto. Eso hoy lo volveríamos a afirmar sin ningún problema, ¿no? ¿Y qué es la república? La república tiene que ser socialismo, primero tiene que ser, la revolución, perdón, tiene que ser república, pero no cualquier república. Tiene que ser una república federal. Porque si la república no es federal, dice Pi, lo que vamos a tener es una monarquía con gorro frigio. Y eso no nos interesa. Él dice, es otra forma de dictadura. De hecho, cuando Pi mira a Francia, dice, uy, Francia, la revolución francesa estuvo bien. Pero los jacobinos se equivocaron porque no descentralizaron el poder. Y al no descentralizar el poder, dieron lugar a un régimen que a pesar de las transformaciones sociales que se planteaban, le faltaba, y Pi era municipalista, y Pi era federal, y tenían esa idea de que el pacto federal tenía que construirse de abajo hacia arriba. A mí esa idea me parece fascinante y de una enorme actualidad. En esa época Pi era anarquista todavía, pues el poder es un problema, el poder es un problema, al poder hay que destruirlo. Otra cosa es la autoridad. Pero para que haya libertad, el poder tiene que estar limitado lo máximo posible. Y por eso no es casual que ese libro, La Reacción y la Revolución, fuera reeditado por Federica Montseny, ministra de la Segunda República, ministra de Sanidad, anarquista, que lo reedita. Cuando lea el primer Pi, los anarquistas reivindican a ese primer Pi joven. Porque luego dice, uy, luego fue presidente, se metió en líos, se metió en un partido político y tuvo que hacer concesiones. Pero el primer Pi generó fascinación en la tradición anarquista, ¿no? Y Pi en ese momento, pues eso, es muy crítico con la idea de poder. El poder tiene que ser destruido para que la libertad pueda abrirse camino, ¿no? Pero la reacción es la iglesia, la reacción es la monarquía, la reacción es el ejército, la reacción es la propiedad rentista. Esto es muy interesante porque no es cualquier propiedad. La propiedad, pues, industrial, esa hay que controlarla, pero puede tener otro papel distinto. La cuestión son los grandes especuladores, los fondos buitre del siglo XIX podríamos decir ahora, ¿no? Y lo increíble es que en ese movimiento de cosas, ¿por qué esto se llama la República Inesperada? Porque cuando se proclamó la Primera República, no se esperaba que pasara. Cogió a todos los republicanos y republicanas un poco por sorpresa. Porque un día Amadeo de Saboya quería que le aprobaran una medida determinada, no se la aprobaron y Amadeo de Saboya dice, pues yo me marcho de aquí, no me quieren los monárquicos, no me quieren los republicanos. ¿Y qué ocurre? Que esto es importante tenerlo presente. Que la asamblea legislativa que proclama la Primera República estaba llena de diputados del Partido Radical que era monárquico. Es decir, que cuando las repúblicas llegan, se producen hechos sociales que hacen que lo que hasta el día anterior eran antirrepublicanos se vuelven republicanos. Entonces no nos volvamos tampoco locos. A veces la gente dice, no, pero ¿cómo es imposible? Somos muy pocos. Bueno, depende de lo que ocurra, ¿no? Hay gente que se acostó monárquica y se levantó republicana en 1873. Y el 11 de febrero no les quedó otra que reconocer que no había alternativa monárquica posible. Y había que proclamar una república.
Pero los que proclamaron la República, esa mayoría del Partido Radical que proclamó la República, no podía gobernar porque la calle republicana los desbordó. Los desbordó. Y entonces ahí empezaron a aparecer los dirigentes del Partido Republicano Federal Democrático. Primero aparece Estanislao Figueras y Pi Margall era ministro de Gobernación. Iba a decir el Marlaska de la época, pero eso es dejar muy mal a Pi. No tenía nada que ver con eso. Por eso dije Pi era Allende. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se proclama la Primera República, los radicales que se habían sumado a la proclamación comienzan a conspirar y utilizan a la Guardia Civil y al Ejército para asediar a la Primera República. Y Pi desbarata 2 golpes de Estado, sin ser militar. ¿Y cómo desbarata 2 golpes de Estado? Nos podemos preguntar si el Ejército era monárquico. Entre otras razones, porque una de las primeras medidas de la Primera República no solamente es oponerse a las quintas, a las levas estas para las guerras coloniales, sino crear una guardia republicana. Una guardia republicana. Otra fuerza armada distinta, otra fuerza de seguridad distinta. Y Pi Margall, simplemente con la amenaza de utilizar esa fuerza, desbarata 2 golpes de Estado. La gente dice, no, Pi Margall era un señor que era poco práctico. Bueno, digo yo, desbaratar 2 golpes. El pobre Salvador Allende no pudo hacer ni eso. Confiaba tanto en Pinochet y en los militares chilenos que serían constitucionalistas que no lo pudo ni evitar. Pero ¿por qué digo que Pi se parecía a Allende? Porque Pi quería una revolución socialista, democrática, federal, lo más pacífica posible. Pi Margall no fue un bobo. Él pensó que la república tenía que ser una república de paz, pero que tenía que estar armada para defenderse, a pesar de no ser un militar. Y entonces, ¿qué pasó en esa Primera República? Bueno, pasó, cuando se hablan de grandes procesos democratizadores, los sectores sociales subalternos y excluidos se movilizan. Entonces se movilizaron el campesinado andaluz, las mujeres del pueblo, en Cataluña se movilizaron los republicanos catalanistas. Y entonces Pi dijo, uy, ¿qué va a pasar aquí? Pues compañeros, compañeras, les pido un poco de paciencia. Lo que tenemos que hacer es poner en marcha un programa de reformas sociales fuerte en el ámbito del trabajo, la separación de iglesia y Estado, en materia de educación pública, en materia de distribución de tierra, un programa de mínimos y esperar a que se apruebe una constitución republicana y federal. Porque si no se aprueba una constitución, el problema es que las fuerzas que dan apoyo a la Primera República no están coordinadas entre sí. Son muy fuertes en Andalucía, porque está el cantonalismo, porque son fuertes en Cataluña. Pero Pi veía y decía, claro, pero yo me voy a las Castillas y veo poco. Algo hay, pero muy poco. Y veo Extremadura y hay muy poco. Entonces, coordinemos los relojes. Esperemos que se apruebe la Constitución. Pero claro, no era fácil, porque el hambre del pueblo, las urgencias del pueblo, lo que suele pasar con muchos gobiernos progresistas. No, esperad las reformas. Sí, pero hay hambre, hay urgencias. Y el cantonalismo comienza a presionar, y en Cataluña el republicanismo catalanista comienza a presionar. Y Pi lo que dice es, no quiero reprimir. Yo no voy a ordenar reprimir a esos movimientos populares. Y como se niega a reprimir, lo obligan a dimitir. Lo obligan a dimitir. Porque la presión, ¿quién lo obliga a dimitir? Bueno, lo obliga a dimitir también, como os decía antes, el partido esclavista, el partido negrero, que era el que sabía que una de las primeras medidas de la Primera República iba a ser la abolición de la esclavitud. Y no solamente eso, Pi tiene las colonias allí, tiene Cuba y tiene Puerto Rico. Y Pi dice, aquí solamente nos queda una solución. O reconocemos que esos países son estados libres que tienen que federarse en una República Federal Española, o los perderemos como perdimos tantos países ya en América. Y efectivamente, cuando la República cae, esa posibilidad de que Cuba y Puerto Rico fueran estados federales dentro de la República se frustra. Y Pi dice, pues yo entonces a partir de ahora voy a defender la independencia del pueblo cubano, porque Cuba es un pueblo de gente ilustrada, tan ilustrada como nosotros, tan culta como nosotros, que no merece ser tratada así. Y si alguno de vosotros o vosotras habéis viajado a La Habana, en La Habana hay un parque
con un busto enorme de Pi Margall, porque se reconoce en Pi Margall a ese señor de Barcelona, catalán, español, que reconoció el derecho a la independencia del pueblo cubano, porque le parecía que un pueblo libre no puede dominar por la fuerza a otro pueblo, ¿no? Esa fue la maravilla de la Primera República. Y como digo, fue reprimida, cayó, como decía, por el papel de estas oligarquías, de ese bloque reaccionario que sigue existiendo hoy, pero yo creo que vale mucho la pena efectivamente recordarla, porque no quieren que la recordemos, y porque a mí esa idea de lo inesperado me gusta, porque nosotros estamos viviendo tiempos difíciles ahora, ¿no? Salimos de una pandemia, el ciclo del 15M, de las huelgas obreras contra las políticas de recortes de Rajoy, todo eso pasó. La reacción popular frente a la crisis capitalista de 2008, hoy estamos en un momento de reflujo, ¿no? A pesar de los avances del movimiento feminista, hay un momento de reflujo, hay una ola reaccionaria en el mundo entero. Entonces la pregunta es, ¿pero de dónde sacamos fuerza para resistir? Cuando vemos que hay una desafección de política enorme, que hay mucha gente que está desconectando de la política, que las fuerzas de izquierda no somos capaces de ponernos de acuerdo a veces en cosas básicas. Bueno, una de las cosas que nos tiene, que me parece mantener con fuerzas y con energía, es esta idea de que lo inesperado puede ocurrir. Yo no soy una persona creyente, soy además una persona claramente laica, ¿no? Pero Walter Benjamin, que era un filósofo marxista, judío, que le gustaba mucho lo de la cábala, esa mirada religiosa, ¿no? Laicizada que tenía en la tradición judía, pues él hablaba de eso, ¿no? De la importancia de lo inesperado, de eso que se abre camino cuando uno menos se lo espera. Y cómo la tarea de la época tiene que ser también prepararnos para que lo inesperado ocurra. Porque la república inesperada no es sentémonos en una silla que llegue la república, no. Es construyamos republicanismo y recuperemos las tradiciones republicanas. Ahora, me gusta porque Fran decía, no, Guillermina Rojas, Fermín Salvochea, tan conocidos. A mí me gustaría preguntar en Andalucía quiénes realmente recuerdan. Y cuando digo Andalucía, no digo fuera de Andalucía. Yo que estoy escribiendo sobre Pi Margall, el gran problema que tengo, eso va a una editorial y le digo, ¿cómo? ¿Pi Margall? ¿Se va a vender eso? Y uno piensa, uno de los políticos e intelectuales de clase obrera, de clase popular, más brillantes del siglo XIX. Sin embargo, pues hay que recuperar esa tradición. Porque a veces la historia, el peso de la historia, es un impedimento para avanzar, ¿no? Yo creo que con la Segunda República nos pasa que mucha gente piensa en la Segunda República y piensa que esto acaba con el franquismo y con 40 años de dictadura. Y eso genera miedo. Hay gente que dice, aquí vuelven aquellos, ¿no? ¿Qué nos van a hacer ahora? Y entonces ellos utilizan los grupos de Telegram o lo que sea y se pasan ahí mensajes en las redes. Vamos a fusilar a millones, vamos a colgarlos de los pies. Toda esa edificación que vemos en Madrid estos días tiene que ver con esa amenaza. No olvidéis. O sea, hay una parte que hay que olvidarla, porque si no viene el miedo. Y hay otra que hay que recordarla, que es la de la resistencia, que es la de la rebeldía, la de la gente que no bajó los brazos, ¿no? Y esa Primera República está llena de eso. Y en la Primera República el tema federal fue clave. El tema federal, el tema del municipalismo, la cuestión de la plurinacionalidad, vinculada a lo social, no como dos agendas distintas. Y por eso Pi fue una figura tan importante, porque él era socialista. Era libertario, pero era socialista. Cuando vino Marx en un momento dado, imaginaos Marx. Le dice a Engels, tienes que ir a España a hablar con ese señor, con Pi Margall. ¿Por qué? Porque Marx, que como saben en esa época era bastante antianarquista, tenía sus enfrentamientos con Bakunin y las dos corrientes dentro de la Primera Internacional, Marx ve que en España hay mucha cosa libertaria. Y a Marx, finalmente un señor alemán, no le convencía eso del todo, ¿no? Y entonces envía a Engels a hablar con Pi Margall. Porque dice, y Engels lo dice por escrito, ¿no? Pi Margall
es el único republicano socialista que en este momento hay en España. El único que sabe que solamente puede avanzar la república y la revolución si se basa en el apoyo de las clases populares. Eso lo ve Engels. Si ustedes acá cogen algunos libros de historia van a encontrar que Pi Margall era un pequeño burgués. ¿De qué estamos hablando? Hijo de familia trabajadora, un hombre que no dejó herencia porque no creía en la herencia, hizo un testamento a intestato, murió, no dejó nada. A sus hijos, que luego fueron médicos y pero no les dejó nada, no creía en eso, ¿no? Y el propio Engels lo reconoció. Lo que pasa es que Pi Margall, cuando esto lo dijo Marx, y Marx envió a Paul Lafargue, que era su yerno, que estaba casado con Laura Marx, lo envía a España. Y Paul Lafargue se entrevista con Pi Margall. Y dice, usted tiene que formar un partido. Y en esa época, Pi le dice, es que esto no está para partidos. La gente no quiere partidos, ni siquiera el mío. ¿No? Pero luego se dedica, y con esto acabo, cuando la Primera República es derrotada, claro, otra cosa que pasa con Pi Margall es que no es un mártir de la tradición republicana, no es Mariana Pineda, no es Rafael de Riego, no tienen ese final trágico en el que el bloque reaccionario, el bloque monárquico acaba siendo despiadado y los mata, los lleva al garrote vivo, etc., ¿no? Pi sobrevive cuando se produce la primera restauración borbónica, lo meten en cárcel, le prohíben sus escritos, tiene que escribir casi en la clandestinidad, como Gramsci cuando estaba en las prisiones fascistas, más o menos, pero Pi escribía los libros y los escribía con código para que no se los censuraran. Y luego él dice, hay que construir organización popular y hay que dar la batalla político-cultural. En ese sentido pienso yo que es un gramsciano. Hay que cambiar las ideas también. Las ideas sin organización no sobreviven, pero para que haya organización de la gente de abajo, tiene que haber ideas. Y dedica hasta el último aliento de su vida a eso. Él muere con 77 años y al final publica un diario que se llamaba Nuevo Régimen. ¿Vas a pensar? Muy bonito. El nuevo régimen frente al antiguo régimen. Frente al régimen borbónico, el nuevo régimen. En Italia Gramsci decía, ¿no? L'ordine nuovo. Lo mismo, un nuevo orden. No es el desorden. Cuidado, ¿Qué es lo que decían los conservadores? Esto va a ser el desorden. ¿No? Lo tiene clarísimo, el desorden son los rentistas, el desorden es el ejército al servicio de la monarquía, la corrupción, la desigualdad. Eso es el desorden. Nosotros somos gente que creemos en la libertad y para eso hace falta un nuevo orden. Bueno, yo creo que eso vale la pena recuperarlo en los tiempos en los que vivimos, que tienen que ser tiempos, tenemos que identificar ese bloque reaccionario porque viene de lejos. No digo que no hayan cambiado cosas, ¿no? Pero yo cuando a veces discuto con los de Vox les digo, pues sí, sois el partido de los encomenderos, sois los mismos que fuiste a América porque queríais el dinero fácil de allí. Y por eso apoyáis a Milei, y por eso apoyáis a toda esta nueva internacional reaccionaria. Es el mismo proyecto el que estáis defendiendo. Y a nosotros nos toca construir ese internacionalismo republicano, fraternal. Claro. Y acabo con esta idea. Pi Margall pensaba que para construir esa república federal de libre adhesión, en la que nadie estuviera obligado a estar, sino que pudiera estar por libre decisión, municipalista, laica, socialista. En los últimos años de su vida lo tuvo clarísimo, que eso tenía que ser feminista, no existía el término, pero los escritos de Pi de 77 años sobre el papel de las mujeres son impresionantes para lo que era, digamos, su época. Él dice, todo esto no se puede producir sin una revolución. Y aquí es donde los deberes que nos pone son más exigentes. ¿Qué querría decir sin una revolución hoy? ¿Y qué significa ese concepto de revolución entendido como cambio profundo? Que en Pi no era un cambio cruento en el sentido que no era una carta blanca para salir a matar, no se trataba de eso. Pero sí se trataba de asumir que hay privilegios que no se remueven si no es con conflictos, si no es con movilización, si no es con organización. Y me parece que eso es uno de los retos que tenemos ahora. Difícil, en un momento, como digo, de reflujo internacional,
pero imprescindible. Lo que está pasando en Palestina es terrible, terrible, pero nunca había habido un movimiento global de solidaridad con Palestina como el que existe ahora. Está una cara y la otra, ¿no? de lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, yo creo que esta es nuestra tarea como republicanos y republicanas, y como siempre digo, ¿no? Recordar que a veces lo que parece imposible solo es algo que tarda un poco más en llegar. Y aquí veo a mucha gente que lleva muchísimos años luchando sin esperar, y al mismo tiempo esperando que pueda ocurrir eso inesperado. Así que yo creo que es una buena ocasión este febrero republicano para reivindicar la primera república, esa república anticolonialista, esa república que quiso ser social, que quiso ser pacifista, que se enfrentó a adversarios terribles y que sin embargo hoy no olvidamos, y en una sala como esta pues estáis todos vosotras y vosotras, que tenéis y tenemos la obligación de conseguir que nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros nietos pues acompañen esa reivindicación. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Como dije, se trata de que abramos un turno de intervenciones, de debates, de preguntas, aprovechando la presencia. Tendremos que cortar a las 8 por el tiempo suficiente, como dijimos, en torno a 40 minutos, 50 minutos para la discusión. Así que abrimos turno de intervenciones, turno de palabra. Vayan pidiendo y vamos. Adelante. Sí, sí. Bueno, buenas tardes antes que nada y enhorabuena a todos los que han intervenido hasta este momento. Yo creo que respondiendo un poco a lo que ha planteado el compañero Pisarello, ya hay quien teorizó en su momento sobre el tema del azar y la necesidad, que era imprevisible, por ejemplo, que el bloque del este se derrumbara de momento. Nadie se quedó un poco atónito y las cosas ocurren, evidentemente ocurren, ¿no? Yo, haciendo un salto en la línea de qué es lo que tocaría hacer, ¿no? Yo recuperaría de la Segunda República todo lo que se hizo en las misiones pedagógicas. Evidentemente sigue siendo un capítulo pendiente. Normalmente en la política cultural, en muchísimas ocasiones, no se diferencia ayuntamientos de izquierda y de derecha. Yo que me muevo en el tema cultural, se echa al rincón, todo el mundo se pelea por el urbanismo normalmente, pero el tema cultural, si hay fondos es porque te lo mandan desde fuera, o bien una diputación, o bien una junta, pero el tema cultural no se plantea. Y yo creo que es la madre del cordero, que realmente la gente tenga motivo suficiente para darse cuenta de lo que está pasando con la sanidad pública, de lo que está pasando con la educación pública, porque es el ABC que después te hace tener una percepción de lo necesario, de lo justo y necesario. Entonces yo reclamaría a los dos diputados que tenemos en el Congreso aquí que vean la posibilidad de si el ministro de Cultura, que es de Sumar en este momento, pues vea la manera y forma de hacer una revolución cultural, porque se supone que tiene el Estado en este momento, ¿no? Carlos. Bueno, muchas gracias por la exposición, que yo reconocía la época, pero a las claves que yo desconocía, como creo que mucho de esto. Pues yo creo que el problema real lo tenemos nosotros como ministros. Y nunca ninguna transformación profunda ha venido desde arriba, todas han venido desde la calle. El problema, yo parto de la base de lo que dijo el poeta inglés Locke, que quien habla de victoria, resistir lo importante, y por eso estoy resistiendo. Llevo desde no sé cuántos años, y como yo, muchos compañeros y compañeras que están aquí. No obstante,
Yo soy pesimista, porque vamos a ver, esto es un problema de educación. Y no estamos educando a la juventud para que piense, lo estamos educando para que obedezca. Ahí están las escuelas, yo la maestra. Yo procuraba hacer otra cosa, y algunas compañeras y compañeros también. Pero la inmensa mayoría de las escuelas públicas, y muchos que hablan privadas, lo que hacen es o adoctrinar o enseñar a obedecer. Por lo cual es muy difícil que el pueblo reaccione. Ese es el gran problema. No que el ministro de Cultura haga una ley de cultura, porque de ahí no vamos a sacar nada. Y yo lo que me planteo es que cómo conseguimos que el pueblo, las trabajadoras, el 80%, seamos capaces de ver, primero de ver. Porque el problema es que hablamos con la gente y no lo entienden. Pero yo me decía, ¿qué más da una monarquía que una república? Al final cuesta igual. No es que cueste o no cueste, que tampoco cueste igual. No sé si me estoy explicando. Pero el problema es de visión, el problema es de comprensión. Y yo lo veo muy difícil. Yo voy a seguir luchando, llevo toda la vida y voy a parar. Eso no quiere decir que yo crea que podemos ganar. Yo creo que es muy difícil. Que hay que seguir, como decía Locke. Quien habla de victoria, resistir lo importante. Pero no sé cómo, y he luchado de todas maneras toda la vida, no sé cómo podemos revertir este avance conservador y fascista que estamos teniendo en España y en todo el mundo. No lo sé. Y voy a decir una anécdota, que anécdotas son importantes. Hace 15 o 20 años, en la Feria de Sevilla, la caseta del PP estaba vacía. A la gente le daba vergüenza decir que votaba al PP. Que yo nunca sabía dónde salían los votos, porque yo le preguntaba y nadie me había votado. Ahora es al revés. Ahora la gente se jacta de haber votado a Vox. Ese cambio en la mentalidad popular me preocupa muchísimo. Mucho más que... Porque claro, ahí está el problema. En nosotros y nosotros mismos. Gracias. Buenas tardes. Cuando No, hablaba... No, estaba antes. Sí. Luego Jiménez, que no sé si la ha pedido. Al principio de tu intervención dijiste algo que me hizo recordar una reflexión que yo me había hecho con frecuencia hace algunos años. Hiciste referencia a que la gente no quería ir a las guerras coloniales, era anticolonialista. Yo me decía, bueno, ¿era anticolonialista o era que eso era una gran putada para ellos y para sus familias? Recuerdo una jota extremeña, yo soy extremeña, cuyo estribillo dice: si te toca te joe, que te tienes que ir, que tu madre no tiene para librarte a ti. Porque los quintos iban los que no tenían dinero para librarse del servicio militar. Y claro, el que se iba no solo perdía él, sino que a su familia la dejaban desamparada porque era el jornal que dejaba de ingresar a la familia. Y eso generaba mucho malestar. Entonces, lo que yo me he preguntado muchas veces y quisiera saber cómo lo entiendes tú para la actualidad, es si los avances que se han ido produciendo, las rebeliones ante el poder instaurado, se producen por una situación dramática, desesperada, de no tener otra salida, o bien por una conciencia ideológica de que otro mundo, otra sociedad, otra esperanza es posible. Bueno, buenas tardes y bueno, en principio agradecer al Ateneo dos cuestiones. Una, la conferencia en la universidad y la primera, para mí, importante, de que el Ateneo va a los barrios. Y es muy importante, porque llevar la cultura a los barrios es que la gente de los barrios empecemos a entender de que hay otra forma de poder hacer las cosas y conseguirlas y tirar para adelante. Pero sí tenemos que ver ya
no solamente hablar de la sanidad en los barrios, del tema de la educación, del tema de la vivienda y de estos temas, sino que tenemos que hablar también de lo que hoy se está hablando aquí. Hoy se está hablando aquí de la República y que no sabemos si va a venir o no va a venir o lo que va a pasar, ¿no? Esto también es interesante porque desde abajo, desde la base popular, es de donde se pueden cambiar las cuestiones y entonces tenemos que ir dando ese paso también, ¿no? Se había dado ya un paso importante que es con la cultura, pero también creo que lo debemos de hacer con estas cosas. Y también entiendo que desde arriba, me refiero desde el gobierno, pues tenemos que ir también profundizando, y en esto te felicito porque yo, ama de casa, dejé mis cosas y puse la televisión y te escuché la intervención, ¿no? Y fue maravillosa, pero claro, se habló de la amnistía, que para los que estamos aquí, pues lo entendemos y lo comprendemos y estamos por ello, pero hay otra gran parte de la población que a lo mejor eso no les llega. Entonces, lo que sí que es verdad, que ya vosotros, los dos que estáis aquí, pues tendríais que ya introduciendo en el gobierno el discurso de las necesidades que tiene la gente todos los días para salir de la situación en que está. Porque si esto no se hace desde allí y la gente no lo va viendo que de otra manera se quiere gobernar, pues la gente nada más que lo ve con lo que ve, no con lo que le cuenta. Entonces, si no lo ven que están defendiendo allí lo suyo, pues difícil lo tenemos para dar paso a poder llegar a esta república inesperada, que yo ni he conocido la primera ni la segunda, pero como no nos alienemos no voy a conocer ni siquiera la tercera. Y eso depende no solamente de los de abajo, sino también de los de arriba. Los de arriba también tenéis que hacer algo, no nos pidáis todas las cosas a nosotros, ¿eh? El pueblo está aquí, y vale, pero vosotros también tendréis que ir abriendo espacio para que esto se dé, ¿eh? Se dé pacíficamente, o fíjate lo que voy a decir, o si hay que hacerlo de otra manera, habrá que hacerlo, ¿eh? Porque es que si no, de verdad es que no llega. Es que si estamos esperando que todo no venga pacíficamente, pues yo llevo 77 años esperando pacíficamente que las cosas cambien en España. Y me parece que llevo años de paciencia, ¿no? Entonces ya llega el momento que tanto desde arriba como desde abajo tenemos que tomarnos las cosas más seriamente, y si tenemos que emplear un poquito la fuerza, pues habrá que emplearla. Así que por lo tanto eso es lo único que yo tenía que decir. Hagamos las dos que quedan. Me había notado yo, pero si quiere antes que venir Juan Valencia, que había pedido, cerramos para que él responda, o vengo yo. Sí, yo quería plantearos la cuestión siguiente. En las dos repúblicas que hemos tenido hay unos elementos comunes. Hay un elemento común que nosotros también hemos vivido, que es un gran descrédito de la monarquía. La monarquía de Isabel II estaba absolutamente desprestigiada y la de Alfonso XIII igual. Nosotros eso lo hemos vivido también. Sin embargo, la diferencia respecto a la actualidad está en que la llegada de la Primera República y de la Segunda vino porque sectores, diríamos, pues de orden, incluso pues de derecha, o sectores que habían sido monárquicos, comenzaron a moverse contra la monarquía. La Revolución de Septiembre tuvo un impulso también popular, pero fue un movimiento de generales que lo que querían era derrocar a Isabel II y poner a otro rey. Y en el caso de la Segunda República, pues monárquico, algunos habían sido ministros como Alcalá Zamora, o monárquicos como Miguel Maura, se incorporan a la demanda de la República. Sin embargo, en nuestro caso, que ha habido algunos momentos de gran descrédito
del monarca hasta llegar a su abdicación. Sin embargo, pues desde el punto de vista político, eso está cerrado, porque los dos grandes partidos más implantados en el sistema, como son PSOE y PP, pues se niegan a hablar de ese tema. Por lo tanto, construir republicanismo, yo creo que solo puede hacerse desde abajo y desde los que, estando como estáis en la vida política, pongáis en la agenda, porque es que si no nunca toca hablar de republicanismo ni de laicismo. Y entonces, por esta vía de ese oportunismo político, nunca se plantea. Nosotros tenemos que demandar de las instancias políticas que nos quieran echar cuenta que eso está en la agenda desde ya, porque nunca hemos tenido posibilidad de decidir sobre ese punto por los deseos cumplidos de un dictador. Entonces, eso es una asignatura pendiente, ¿vale? Y entonces, tenemos que demandar, pero por otro lado también tenemos que construir con jornadas como esta y con todo lo que se nos ocurra desde abajo, de decir, no, que esto se habla ya. Hay otras muchas cosas muy importantes, pero de esto, ¿por qué no? Hay que hablarlo ya. Y la idea que surgió en el Ateneo de empezar a abrir un proceso de debate constitucional por abajo, porque por arriba no quieren, sobre una constitución de una tercera república, yo creo que eso hay que retomarlo y ver cómo se puede hacer. Gracias, Juan. Había notado yo, permiten que como moderador tome Ángeles y cerramos para que pueda responder. Yo tres ideas que están en el libro y creo que son muy interesantes. Una, insistía Gerardo en el tema de la importancia del pensamiento federalista y libertario, ¿no? Y vinculado a ello, un elemento que hace poco, yo diría en el contexto actual, porque el libro hay que leerlo también, aunque sea un texto histórico, en la perspectiva de la coyuntura actual, cuando hablamos de la excepción ibérica, hay un elemento interesante que es el iberismo, que retomó en su momento José Saramago en La Balsa de Piedra, pero que está presente en parte del libro y que es un elemento también, no solo porque somos excepción con la propuesta para la gestión del suministro eléctrico, sino también por los gobiernos de progreso y la posibilidad. Bueno, eso está presente en el libro y es un elemento también a retomar muy interesante en la tradición federalista, incluido por Fourier, por Proudhon, que está de algún modo recorriendo el texto. Una segunda dimensión que me interesaría que trabajara Gerardo tiene que ver con el tiempo. El tiempo es un elemento muy importante. Él comentaba, bueno, yo siempre recupero la idea de que la derecha en este país sigue siendo decimonónica, de algún modo, de muchas cosas. El planteamiento no solo religión, sino cuestiones básicas de política pública sigue siendo ultramontana y decimonónica. Y la historia a veces se repite como farsa, ¿no? Pero, sobre todo con el personaje Pi Margall, que es un personaje apasionante, sin duda, en el manejo de los tiempos, entre la impaciencia de las masas, los sectores populares, y la contingencia de la coyuntura política, ¿no? Hay mucho de reflexión del tiempo a lo largo del libro, sobre el 19 y la actualidad, y sobre el problema de cómo construir un proceso constituyente en el tiempo. Es decir, esas contradicciones entre urgencias y necesidad de reforma y construcción a medio y largo plazo, que es lo deseable para construir cualquier alternativa constituyente. Y sorprendentemente ha hecho una comparación que es muy pertinente, ¿no? Comparando a Pi Margall. Por cierto, no sé, Miguel, si está de acuerdo, pero vamos a comprometer ya cuando tenga la biografía de Pi Margall que lo presente aquí en el Ateneo. Claro, ya lo hemos comentado antes, sí. Es importante. Pero es muy pertinente la comparación con Nancy y con Salvador Allende en dos cuestiones que tienen que ver con la polaridad que vivió Pi Margall entre los exaltados, caso Salvador Allende, los compañeros del MIR, de la izquierda revolucionaria en Chile, y la democracia cristiana, los moderados, en el atemparar esos tiempos, ¿no? Como Gramsci, que también en vida tuvo que estar en una posición intermedia de equilibrio entre los más radicales y ortodoxos y los más socialdemócratas o reformistas. Creo que es una figura apasionante en algunos elementos y también que es un aspecto que imagino trabajará en la biografía, que anticipa muchas ideas federalistas que luego se divulgaron a través de Proudhon, otros autores, y que, bueno, si hubiera nacido quizá en Francia, sucede en este país habitualmente, se hubiera tomado más en consideración la importancia del pensamiento, del accionar político y de la proyección que tenía. No casualmente no es que se figurara
más que podía ser la persona para construir un partido obrero, un movimiento socialista organizado, sino por también esa visión de joven posteriormente de construir esos equilibrios que a veces son difíciles en la política pública. A mí me interesaría que eso ahondara más allá de que esperemos ser la edición de la biografía, porque es un tema interesante. Ángeles, cerramos. Bueno, yo solo quería comentar un poco el tema de la educación pública. Yo soy profesora de instituto y vemos, bueno, pues la dificultad que hay para llevar todos estos temas a lo que es el instituto. Hay una serie de programas que tenemos que cumplir y, por ejemplo, yo llevo el programa de memoria histórica del instituto, que soy profesora de Bellas Artes, de dibujo, pero veo como la dificultad que hay, por ejemplo, en el departamento de historia en presentar ese tipo de cuestiones. Tiene que ser de una manera siempre buscando los recovecos para ver cómo mete ese tema, ¿no? Porque creo que fundamentalmente el problema actual de la adolescencia y de la gente que estamos llevando y vemos a los estudiantes es que lo más sencillo cala muy rápido. Es decir, el tema de España como en contra de Cataluña, antes era el País Vasco, ETA, ahora es Cataluña. Es decir, siempre desde que yo tengo uso de razón, la radio habla del País Vasco, ETA era todos los días quien habían cogido, Entonces, hay como una polarización que se utiliza por parte del Estado y de esa simplificación de las ideas. Es muy complicado explicar, o sea, que el alumnado tenga una visión un poco compleja de la realidad, que es bastante compleja, pues sería lo fundamental, ¿no? Entonces, es complicado llevarlo a los institutos y vemos como alumnos que son de bachillerato, que se supone que tienen que tener ya una perspectiva y para ver qué está pasando, se quedan con lo básico, es decir, los colores. Viva España, yo soy español, a mí me van a detener porque yo estoy defendiendo a España contra los terroristas catalanes o cosas así, ¿no? Y cuando le hablo de hablar andaluz y cómo cualquier cosa que le rompe las estructuras, como decir, o sea, todo lo que sea un poquito complejo es muy difícil explicarle al alumnado. Entonces, creo que es importante eso, el hablar llevar temas tan complejos y que también en la política aparezcan, por ejemplo, Andalucía, o que aparezcan otros temas que no sean, que no se presenten como esa polarización en el que hay como unos mensajes muy básicos que son los que se quedan y el resto queda que no se trata. Y eso es lo que pienso que debería de abordarse. Exactamente cómo conseguimos las cosas, pero es que no están ganando la batalla, simplificando los mensajes. Sí, bueno, comienzo por lo último, ¿no? La figura republicana por excelencia es la de las maestras y los maestros. La clave republicana, maestras y maestros. Claro, ¿quiénes son maestros y maestras? No siempre son quienes solo lo son desde un punto de vista profesional. Yo le decía a Miguel Campillo, que me dice, pero yo no soy historiador, yo no tengo... Es un maestro republicano, ¿no? Y aquí hay muchas maestras republicanas. Entonces, eso me parece que es fundamental. En una de las tesis sobre Feuerbach, Marx recordaba una cosa que es bastante como elemental, que es el educador debe ser educado también. Yo también soy maestro. Ahora no ejerzo como profesor, pero soy maestro. Yo pienso, todos, cada uno y cada una de los que estamos aquí, tenemos que reeducarnos también. No es que tengamos una mirada privilegiada sobre ¿y qué es reeducarse? Bueno, pues sumergirse en ese pueblo con el que queremos trabajar, al que queremos dirigirnos, con el que tenemos que construir colectivamente, ¿no? Eso quiere decir ir a los sitios, a las escuelas y a los institutos, quienes ya estáis ahí, y a los barrios y a otros lugares quienes no estamos allí o quienes es ir ahí, ¿no? A mí una cosa que me pareció fantástica es que yo no conocía una tradición, que es una tradición ecológica,
y al mismo tiempo de democracia radical, que se llaman los árboles de la libertad. Entonces yo vi que había muchas cosas del republicanismo del siglo XIX que aparecían árboles, y era el árbol de las libertades, ¿no? Pero eso tenía una cosa muy concreta, que era, en la tradición republicana, cuando había un municipio que era republicano, se plantaba en la plaza principal un árbol. ¿Para qué? Para que las vecinas y los vecinos pudieran discutir y educarse mutuamente. Y eso era el árbol, plantar un árbol de la libertad. Febrero nos va mal porque en febrero todavía hace mucho frío, pero el febrero republicano tendría que ser debajo de un árbol. Tenía que ser en un sitio. Pero fijaos lo importante que era en la tradición republicana ese encontrarnos físicamente allí, y no es casual que sea un árbol además, para autoeducarnos, para reeducarnos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Yo creo que hay varias cosas. Una, venimos de una pandemia que ha sido mucho más profunda de lo que pensábamos en sus consecuencias, que nos separó completamente. Nos separó. La generación de mis hijos, mi hija que tiene 16 años, hay hasta una especie de miedo, de distancia física frente al contacto. O sea, los efectos que tuvo eso, hay que reencontrarnos ahora. Ahora Fran decía, no, la agenda es complicada. Yo vengo a estos sitios porque para mí el encuentro físico, material, es fundamental. Y escribo libros en papel, no porque sea un nostálgico pero el libro en papel es una excusa para encontrarse. Claro que no es suficiente. Y por eso si se graban las discusiones y se pasan por internet está muy bien. Y claro que no vamos a ganar esta batalla porque la ultraderecha, el bloque reaccionario, no está organizado en nuestros barrios. Organizados no están, no es que tengan comedores, no, pero tienen esto. Y están entrándole a la gente con esto. Mientras nosotros hablamos aquí, ellos en TikTok hacen España en peligro, y consiguieron a través de esto que la rebeldía, como decías tú, se convierta en una virtud de los reaccionarios. Ellos son los rebeldes. Y nosotros defendemos cosas que parecen... Pero eso lo hizo el fascismo con Mussolini, ¿no? Eran futuristas. Era ese discurso disruptivo. Milei en Argentina, ¿por qué os pensáis que gana? Porque es un experimento sofisticado de la ultraderecha. Milei no es como Abascal, no es un señor nacional católico. Es un personaje que sale con los pelos como si fuera Mick Jagger, como si fuera un Rolling Stone, con una chaqueta de cuero, y dice, tu libertad. Tú eres dueña de vender tus órganos si quieres. Porque para eso es tuyo. La libertad como valor. Y la motosierra para destruir lo público, que es lo que impide que la libertad se exprese claramente. Y nos quitan un valor que para nosotras y nosotros es fundamental, como es el valor de la libertad. Lo que pasa es que nosotros sabemos que no hay libertad si no hay las condiciones materiales mínimas para ejercerla. Que alguien que está desnutrido, que está desnutrida, que está, digamos, avasallado por la droga porque vive en un barrio donde no puede ser libre. Pero no podemos dejar robarnos ese tipo de conceptos. Entonces hoy me parece a mí que hay que dar esa doble batalla. Hay una batalla que es en lo material, que es volver a estar juntos y juntas. ¿Cómo? Hay un concepto que es religioso, la comunión, pero que tiene una traducción republicana muy elemental. Comer juntos y juntas. ¿Comer con quién? Bueno, comer entre el pueblo diverso que somos. ¿Cómo vamos a hacer si somos una sociedad donde hay gente que viene de otros países, que viene de Ecuador, gente que viene de Marruecos, gente que viene... ¿Cómo nos vamos a conocer si no estamos juntos? Y si no estamos juntos, lo que va a penetrar ahí va a ser el miedo. Por eso para las extremas derechas reaccionarias esa es la cuestión, el miedo, el sustitucionismo, dicen, ¿no? Viene una población que va a sustituir a la otra. No va a sustituir, a ver. Pero hay que conocernos. Porque esa realidad también existe, que están cambiando los barrios, que están cambiando... Y la derecha sabe cómo utilizar eso. Pues habrá que comer juntos y juntas. Habrá que hacer fiestas juntos y juntas. Habrá que encontrar... No puede ser, yo salgo de mi casa y me encuentro con una mujer ecuatoriana y digo, ¿pero dónde vas?
No, voy a la iglesia pentecostal que tengo aquí en la esquina, porque allí me cuidan a mis hijos, allí bailamos, allí comemos, y por supuesto luego es pecado si te separas de tu, no, si no eres sumisa con tu... Luego viene el programa reaccionario. Y ahí está la ultraderecha esperando. Jóvenes latinos, cumbieros, con Vox. Vosotros sois hispanoamericanos, formáis parte de aquel imperio glorioso, compartís la misma lengua, no como Mustafa, Fátima. Imaginaos. Y lo que tiene de auto-odio eso, en un caso como Andalucía, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es una cosa importante, y conjugar ambas cosas. Necesitamos el árbol de la libertad, necesitamos comer en común, necesitamos entrar en las redes sociales y salir de las redes sociales, ambas cosas. Cada quien que haga lo que... ¿no? Pero necesitamos estar ahí. No podemos dejarle a la derecha ese campo, ¿no? Y hay que pensar cómo conseguimos que no se apropien de la idea de rebeldía. Pero si son más sumisos, o sea, este nuevo movimiento reaccionario global que está surgiendo es una expresión de un capitalismo financiarizado, desaforado, que no acepta ningún límite. Y esos personajes de extrema derecha son los perritos falderos de esos intereses económicos. Milei en Argentina acaba de aprobar un decreto de necesidad y urgencia que está redactado por las 20 grandes corporaciones que mandan en Argentina con nombre y apellidos, transnacionales. En el sector de la banca, este sector. En el sector de la sanidad privada, este sector. Son despachos de abogados, se lo hicieron y eso va directo. Y él se presenta como un personaje disruptivo y actúa para esa minoría privilegiada. ¿Cuál es el programa que tiene la ultraderecha? Que está en contra que se aumente el salario mínimo, que se aumente la inversión en sanidad pública, mucha pulsera, mucho... Pero luego, yo creo que esa batalla y ese conocernos es importante. Yo no soporto una cosa, que es que cuando me invitan a dar una charla de estas, por ejemplo en Galicia o en Extremadura, para llegar desde Barcelona, pues coge el tren, no sé qué, luego una... Y eso que es Barcelona, que es un privilegio, pero coge el autobús. O sea, esto está pensado hasta en términos de infraestructura de transporte para que sea difícil vernos y encontrarnos. Si tú eres esa pequeña minoría, pues te coges un avión, haces no sé qué, ya estás aquí, vas allí. Pero tenemos el deber. Pi, ¿por qué fue federal? Que no acabé de explicar eso y lo explico rápidamente. Dije, Pi era catalán. Llegó a Madrid, conoció Madrid, los que eran los madrileños y las madrileñas. Y cuando estaba allí, que a él le gustaba mucho la pintura y el arte, le encargaron que escribiera en un libro que se llamaba Bellezas de España, un capítulo sobre Andalucía. Entonces vino a Andalucía, y estuvo en Granada, y estuvo en Jaén, y escribió los capítulos sobre la arquitectura andaluza, y conoció el pueblo de Andalucía. Y luego, cuando estaba en una rebelión en Madrid, se fue a Vergara y se enamoró de una vasca. En Madrid luego se fueron a Vergara. Petra Arzuaga y Goicoechea. No me quiero imaginar a Pi en la Galia vasca, ¿no? Con Asterix y Obelix allí. Pero ¿qué pasó? Que Pi se enamoró de los pueblos peninsulares. Conoció Castilla, conoció Andalucía, conoció... Y como conocía eso, no le podía pasar esto que explicas tú. Vascos contra catalanes, contra... No, ¿cómo vascos contra? Si la maravilla de esta península es su diversidad y su pluralidad. Y cuando se conoce y comemos juntos y nos escuchamos. ¿No? Entonces yo creo que esa me parece que es una tarea importante que hay que hacerla, ¿no? También obviamente, para mí lo físico es fundamental. Claro que está lo comunicacional. No, pero verte en la televisión. Imagina lo que es salir en la televisión y que no te hagan el corte ese que te deja en ridículo. Y a mí cuando me dijeron que tenía que hablar sobre la amnistía, yo dije, queremos la amnistía para comenzar un tiempo nuevo, pero queremos la amnistía para resolver las urgencias sociales ya, para que se empiece a hablar de los otros temas también, para que se hable de la vivienda, para que se hable de la sanidad, para que se hable de... para que ese no sea una cosa como no resuelta ahí.
Y eso, digamos, no es fácil de explicarla, porque lo que sale en el 90% de los medios, se rompe España, y lo que rompe España es el Madrid de Ayuso, que está arrasando con la sanidad pública. Eso rompe la vida de la gente, rompe los barrios, y nos tienen entretenidos con que lo que rompe España, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa que hay que trabajarla y luego pensar el gran tema de qué medios de comunicación podemos tener. Necesitamos medios propios. Necesitaríamos un canal de televisión donde haya programas sobre el republicanismo, donde se expliquen esas cosas. Necesitaríamos televisiones donde se pase eso. Necesitaríamos más teatro. Yo no sé si aquí en Andalucía llegasteis a verlo. Juan Diego Boto hizo una cosa preciosa, Noche sin Luna, sobre Lorca. Bueno, fue espectacular. Yo me caían las lágrimas porque yo lo vi en Madrid, luego lo vi en Barcelona. Y en cada ciudad de España las reacciones tenían su singularidad. Pero fue una cosa fantástica. Y Juan Diego Boto me explicaba y me decía, pero Gerardo, fuimos a Valladolid y una señora que iba muy bien vestida, que se notaba que era conservadora, o sea, después me dijo, ahora entiendo lo que se hizo con Lorca, lo que pasó con Lorca. Pues hace falta teatro, hace falta las nuevas barracas, hacen falta televisiones, hacen falta programas en internet, hace falta el árbol de la libertad, hace falta estar en las escuelas, hace falta estar fuera de las escuelas. Bueno, hay que buscar cada quien donde se pueda. Y ya os digo, comer y bailar es común, no es un gran sacrificio, es hacer cosas que nos gusta hacer. No estoy apelando a la militancia sacrificada de tener que... No. Las cañitas, exacto, las cañitas no pueden ser de Ayuso, ¿no? Entonces me parece que eso es una cosa importante, y buscando en cosas que aparentemente no tienen razón de ser, ¿no? Las quintas. ¿Quiénes estaban detrás de la protesta de las quintas? Es verdad, no era que fueran anticolonialistas, no querían ir a la guerra. ¿Y quiénes estaban en la primera línea? Como siempre, las madres. No quiero que mi hijo vaya a la guerra, no quiero que me lo maten. Y en Extremadura, no puedo pagar, pero no quiero que me lo maten. Y cuando escuchaban que el programa republicano era antimilitarista, estos son los nuestros. Estos me salvan a mi hijo. Son cosas muy concretas. Pero el apoyo popular a la república tenía que ver con eso. Están en contra de las quintas. Eso era casi lo más importante. Que la república fue un problema, eso lo dejamos aparte, porque cuando se abolieron las quintas, no había cómo pelear contra el carlismo, contra las 1000 guerras internas. Bueno, había una cuestión ahí. Pero efectivamente eso tenía un papel que era muy, muy importante, lo del antimilitarismo, que yo creo que tiene que ser una propuesta republicana. Una cosa que a mí me avergüenza bastante en Madrid, y me lo dice mucha gente, pero este gobierno ha aumentado los presupuestos militares de una forma indecente, es verdad. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes que votar por eso, te llega en un paquete donde te dicen sube la sanidad pública, sube la inversión en educación pública y sube también el gasto militar. O lo tomas o lo dejas. Y tú acabas votando que sí, porque es peor que caiga todo lo otro. Pero eso no quiere decir que estemos a favor de esa industria militar, de ese aparato militar industrial de muerte. Y también una cosa que echamos de menos y que está apareciendo con el tema de Palestina es ese movimiento antimilitarista y pacifista, ¿no? Y luego, en los momentos de desánimo, lo que decía, esperar lo inesperado, y luego también saber que este sistema, pues que no funciona. Este capitalismo se está cargando el planeta, se está cargando la vida, está precarizando la vida de millones de personas, está destruyendo, no funciona. Claro, puede ocurrir que este sistema capitalista nos arrastre a todos y a todas hacia la destrucción. Pero no es que les esté yendo bien, no es que sus políticas funcionen. Milei no va a sacar a Argentina ni de la pobreza, ni de la desigualdad, ni siquiera del desarrollo económico. Los gobiernos de la extrema derecha y de la derecha extrema no están generando eso. Ese modelo no funciona. Por lo tanto, en ese sentido lo que estamos defendiendo tiene un punto de racionalidad, no es una irracionalidad, no es un capricho. Si uno piensa cómo está construida la península, república, ¿verdad? Que nadie sea jefe de Estado solamente por el hecho de ser hijo de alguien, tiene todo el sentido del mundo. Laica, cada uno tenga sus creencias en su casa, las que quiera, pero no puede haber una iglesia de Estado financiera, eso no. General, ¿cómo vamos a hacer con esa pluralidad de pueblos que tenemos, que hablan lenguas diferentes, que tienen? Pues hay que buscar un tipo de pegamento. Socialista,
democracia económica, que la democracia es de trabajo. Más racional que eso no puede ser. Por lo tanto, es racional y lo otro es irracional. Eso también juega, digamos, a nuestro favor. Y ya luego, en lo último, lo que planteaba Juan, yo creo que la crisis de la monarquía no está cerrada, fíjate. Yo creo que no está cerrada. Yo veo a la gente cuando le siguen preguntando sobre el tema de la monarquía, lo de Juan Carlos está clarísimo. Y cuando no es Juan Carlos, aparece Froilán de todos los antros, ¿no? Ese nieto que tiene, que lo encuentran siempre, basta porque alguien ponga el foco y sale Froilán de algún sitio en condiciones bastante deplorables. Y cuando quisieron poner en marcha el proyecto de rehabilitar a Felipe VI, ahora Felipe VI tiene un problemón ahora, ¿no? Le salió una oposición de extrema derecha que dice cosas además que son verdad. Claro, la monarquía es una institución muy clerical, muy marcada por la Iglesia Católica. El problema de ellos. Pero entonces, si resulta que Leticia es una persona que no tiene relaciones con el rey, yo no lo digo de la moralidad ni mucho menos, pero entonces quiere decir que eso es una farsa, ¿no? Y la extrema derecha está colocando eso ahí, en el centro. Es decir, esta no es una monarquía tampoco ejemplar. Es decir, la operación de rehabilitación de la monarquía yo no creo que esté cerrada del todo. ¿Qué ha quedado en la gente popular de Juan Carlos de Borbón? ¿Vosotros creéis que ha quedado que ese hombre es inocente, que es un gran rey, que el juancarlismo está totalmente hundido? Y el felipismo no acaba de consolidarse. Yo no tengo claro que Leonor vaya a reinar, no tengo claro. Pero no ya solo Leonor, es que la monarquía británica, las monarquías en general tienen un problema. Claro, lo que no es fácil mostrarle a la ciudadanía es que la monarquía no es solo el rey. La monarquía es el IBEX. La monarquía es en parte el ejército. La monarquía es la Iglesia Católica. La monarquía es el partido inmobiliario financiero. La monarquía es parte del Poder Judicial. La monarquía es todo eso. No es solo el rey. La monarquía es parte. Si mañana quitáramos el rey, pues nos quedaríamos con todo lo otro. Lo que le pasó a la Segunda República. Y a la Primera. Echaron a Amadeo de Saboya, pero el partido terrateniente y esclavista estaba allí. Lo que pasa es que ya sin la protección de la monarquía. Echaron a Alfonso XIII y el partido terrateniente comenzó a organizarse al día siguiente para derrocar a la República. También colonialista, porque venían de las guerras en el Rif, eran los que habían apoyado lo que fue luego el desastre de Anual. Esos eran los que estaban contra la República. El mismo partido. Entonces, yo creo que igual que el capitalismo desbocado no está fuerte, la monarquía tampoco está fuerte. No la veo fuerte. Ahora, eso no quiere decir que la alternativa republicana, democrática, laica sea evidente tampoco. Pero hay una oportunidad. Hay una oportunidad para hacer pedagogía, hay una oportunidad para explicarlo. Yo tengo un hijo de 21 años y una de 16. Ya son republicanos naturalmente en esto. Mi hija de 16 años. Que es Kill Bill, ¿no? Con la katana de samurái y el traje ese de neopreno amarillo. Tú le hablas de la monarquía, produce, se le parece una cosa absolutamente inaceptable del siglo XXI. Luego hay que convencerla de otras cosas más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, bueno, ahora tenemos una oportunidad. Hay un gobierno de coalición raro, extraño, una mayoría que es la mayoría posible. También cuidado porque, claro, yo por ejemplo quiero que hablemos de la amnistía para poder hablar del programa social, pero yo sé que va a haber cosas del programa social que como se lo pidamos a Junts y al Partido Nacionalista Vasco que lo aprueben, vamos a ver, va a depender. Habrá cosas que sí y cosas que no. Al Partido Nacionalista Vasco, cualquier cosa que toque a Iberdrola y que Iberdrola amenace con irse de Euskadi y no pagar impuestos, ya se pone nervioso, ¿no? Pero habrá cosas que sí. Y es la única coalición posible que hay en este momento. Es la única posible. ¿Puede servir para democratizar cosas en el Estado, para avanzar en republicanismo? Yo creo que sí. El otro día, y acabo con esto, ¿no? La reforma de la Constitución. Para mí fue vergonzoso, lo digo aquí, el acto que tuvimos de reforma del artículo 49 de la Constitución,
con la cuestión de las personas con discapacidad, pero no por la cuestión de la discapacidad. Pero yo me imagino que hubo familias que dijeron, bueno, pero ¿y el cambio concreto dónde está? ¿Cuántos años para cambiar un artículo de la Constitución? Pero ¿y la inversión en dependencia? Entonces llegó el Partido Nacionalista Vasco, que son muy listos, y dijeron, nosotros queremos que se cambie ese artículo, pero queremos que se acabe con la inviolabilidad del rey. Y queremos que se reconozca, bueno, el derecho a decidir del pueblo vasco. Y queremos, pusieron 3 o 4 cosas, pero una era la inviolabilidad del rey. ¿Qué hicieron el PP y el PSOE? No permitieron que se admitan a trámite siquiera esas propuestas de reforma. No, esto es solo sobre cambiar esa palabra y hacer y además, ¿quién firmó esa propuesta de reforma constitucional? PP y PSOE solamente. No invitaron a ninguna otra fuerza política a firmarla. ¿Por qué? Fue una especie de canto de cisne para mí, del intento de volver a resucitar el bipartidismo que ni unos ni otros creen. No se lo cree el PP y no se lo cree el PSOE. Hay una parte buena en esa. Y es que lo que decías tú, no, pero en la Primera República o en la Segunda República hubo gente que no era republicana, en cambio ahora no los hay. Yo no hay cosas que están cambiando y que un día nos podríamos sorprender. No va a ser tan evidente, ya digo, los radicales que apoyaban a Amadeo de Saboya se hicieron republicanos al día siguiente. Y en la Segunda República, más o menos parecido. No era gente de derecha que venía siendo republicana una década, no. Hubo la dictadura de Primo de Rivera, hubo los desastres militares, los desastres económicos, y de pronto mucha gente dijo, basta. Basta con el rey, basta con... Yo no descarto que eso pueda pasar también. Claro, para que pase eso, no quiero defender que cuanto peor mejor, que tengamos que pasar por un momento primo de riverista, que es lo que ocurriría si este gobierno de coalición cae. Esa es la gran paradoja. Hay que mantener un gobierno de coalición, aún a sabiendas que las mayorías para aprobar muchas leyes, lo que nos pedía Rosario, hagan ustedes también el trabajo desde arriba, claro, pero hay que hacerlo con unas alianzas complicadas. Para que una reforma importante salga adelante, pues tú necesitas hablar con los vascos, con todos, los de izquierda y los que no son de izquierda, con los catalanes, todos, con los que son más de izquierda y los que no son de izquierda, con Coalición Canaria. Tienen que buscar las alianzas que son. Pero, y acabo con eso que decía Fran ahora, ¿no? La política también es ganar tiempo. Yo como diputado del Congreso siento que estoy también ganando tiempo. ¿Para qué? Para que pase algo. Para que pase algo que no puede ser solo las manifestaciones infectas delante de Ferraz. Para que pase algo de signo contrario. Algo que no esté fundamentado en el odio. Algo que nos devuelva como esa esperanza. El movimiento feminista ha hecho grandes cosas en ese sentido. Las mujeres siguen estando en la primera línea de esa batalla, ¿no? Lo que puede, la principal resistencia a la ultraderecha en el mundo, pues son las mujeres en casi todos los países. Y la gente trabajadora, la cosa está discutible. Pero aquí entre mujeres, vascos y catalanes, por la cuestión, digamos, nacional, y una parte importante de la gente trabajadora fueron los que impidieron que hoy haya un gobierno de extrema derecha y derecha. Pero ahí está el bloque, ahí está la alianza. Entonces el republicanismo por el que peleamos yo creo que tiene que reflejar eso y entrar pues en todos los rincones que sea posible. Bueno, pues muchísimas gracias. Os recuerdo que el miércoles es la próxima jornada a las 6 de la tarde y el que quiera papeletas con sorteo a 2 euros disponibles.